agradezco a nuestro Padre Obispo por esta invitación que nos ha hecho de venir a compartir con ustedes la fe, la celebración eucarística, especialmente en este novenario de preparación a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la diócesis, patrona aquí de la catedral. Agradezco al Padre Renzo que nos permite, ¿verdad?, como párroco de aquí de catedral, que nos ha recibido. Y pues, como les decíamos, hoy celebramos al portador de este mensaje, ¿verdad?, aquel hombre que fue elegido por la Madre de Dios para llevar su mensaje al obispo en este fenómeno guadalupano, en esta apariciones de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, como se presentó ella, ¿verdad?, ante Juan Diego. Y pues un poquito de, a lo mejor, de los datos de este hombre es precisamente, bueno, su nombre que tenía como parte de los pueblos indígenas de la nación mexicana hoy en día, es Cuauhtlahuatzin, que algunos dicen significa águila que habla, otros, precisando un poco más precisamente lo que es el lenguaje náhuatl, dicen que más bien es el que habla como águila, ¿verdad? Ese es el significado de este nombre que él tenía, que al ser bautizado, bueno, recibió el nombre de Juan Diego. Probablemente su nacimiento se da ya alrededor del año 1474 y nace en Cuautitlán, que en aquellos tiempos, bueno, era parte del reino de Texcoco, un indígena humilde, formaba parte del pueblo chichimeca, una de las etnias que estaban establecidas ahí, ahora en lo que es la gran ciudad de México, la gran urbe que es la Ciudad de México. Fue bautizado y catequizado, ¿verdad?, por los primeros misioneros que llegaron junto con los españoles a México, los frailes franciscanos, y posiblemente también el año de su bautismo haya sido allá por el año 1524, a los pocos años de la conquista. La conquista se dio en 1521, apenas habían pasado 3 años, ¿verdad?, posiblemente cuando él recibió el bautismo, o sea que era de los primeros, ¿verdad?, conversos, de los primeros que habían aceptado la fe. Y bueno, al momento del suceso guadalupano, pues él contaba aproximadamente con unos 57 años, ya era un hombre maduro. Se dice que estaba casado, aunque poco antes de las apariciones él había enviudado. Y bueno, ciertamente ese hombre es presentado como un hombre virtuoso, sí, por haber aceptado el Evangelio, pero bueno, ciertamente también la cultura ancestral a la cual pertenecía, pues, y la educación que estos pueblos recibían, ya había algo sembrado en él, que esto vino a alcanzar una plenitud precisamente al acoger, ¿no?, el Evangelio, al recibir el mensaje de Cristo, un hombre que busca vivir en la virtud. Después de las apariciones, ¿verdad?, él pidió al obispo vivir ahí cerca de la ermita que se hizo para la imagen de Nuestra Señora, y ahí terminó sus días sirviendo, ¿verdad?, en esta ermita, un hombre de oración profunda, entregado al servicio de Dios y de Nuestra Señora, ¿verdad? Recordemos que él, cuando se dan estas apariciones, él iba precisamente, pues, a recibir la enseñanza cristiana, ¿verdad? Es en ese contexto donde se da. Probablemente muere, bueno, más bien, la fecha de su muerte, más que probablemente, es en el año 1548. Y él fue beatificado y canonizado por su santidad San Juan Pablo II, beatificado el 6 de mayo de 1990
en el segundo viaje apostólico que hizo su santidad Juan Pablo II a México. Y ya posteriormente, el 31 de julio del año 2002, él fue canonizado por San Juan Pablo II, ya también santo. Y bueno, quiero a lo mejor dentro de lo que es la vida de este hombre citar unas palabras precisamente que resaltó el Papa San Juan Pablo II en la homilía de su canonización. Él habla de Juan Diego como un hombre de fe simple, ¿verdad? Un hombre de una fe sencilla, un hombre con la fe del pueblo. Su humildad y su sencillez pues nos muestra precisamente que no depende, que la grandeza espiritual no depende de una posición social. Ser pobre, ser rico, tener mucho, tener poco, no depende de eso. La grandeza espiritual está en otra cosa. La grandeza espiritual está sobre todo en dejar que Dios actúe en nuestra vida, ser dóciles a la acción de Dios. En este caso, San Juan Diego es un hombre que supo ser dócil, que habiendo recibido ya la enseñanza cristiana, fue dócil a esa enseñanza, a vivir su fe. Por eso el Papa lo menciona así, como un hombre de fe simple. Algo que también vemos en él es la fidelidad a la fe, a esa fe que había recibido ya por el bautismo, y que la mostró sobre todo en la gran confianza con la cual él vivió en Dios, esa confianza en Dios, pero también en aquella que se le había manifestado, para pedirle llevar ese mensaje. Él confió. Y bueno, ciertamente la fe de él en esa misión que se le encomendaba, lo llevó a superar su miedo, porque ciertamente en un principio, en este relato del llamado Nican Mopowa, donde se nos narran las apariciones de la Santísima Virgen, él expresa un cierto temor de ir ante las autoridades religiosas. Por eso se lo dice a la Virgen: manda a otro, busca a otro, yo soy de los últimos. Sin embargo, la Madre de Dios le dice: pues vas a ir tú. Tuvo que superar cierto miedo. Otra de las cosas también, los obstáculos a los que se enfrentó. Vemos que a él no le creyeron en un primer momento. Lo consideraron tal vez hasta un embaucador, ¿verdad? Sin embargo, él persistió por esa fidelidad en su fe, fidelidad al mensaje que había recibido. ¿Sí? Tuvo que enfrentar obstáculos, pero no desistió de su propósito. ¿Hubo momentos difíciles? Sí, también. Sobre todo en esa enfermedad de su tío, cuando es otro de los pretextos que él pone, ¿verdad?, para cumplir con la misión. Su tío está gravemente enfermo, Bernardino, y la Madre de Dios es donde le dice, ¿verdad? ¿No estoy yo acaso aquí, que soy tu madre? ¿No estás acaso en mi regazo? Y ahorita escuchando la palabra de Dios, ¿verdad?, que tomamos sobre todo de Isaías en este tiempo del Adviento, como ese guía, ¿verdad?, en este tiempo que estamos viviendo, pues me resonaba ese mensaje por las palabras que también Isaías dice, ¿verdad? Fortalezcan las rodillas vacilantes, tengan ánimo, no tengan desaliento, ¿verdad? El mensaje de María en nuestras vidas y el mensaje de Dios es un mensaje de esperanza, esa esperanza que estamos llamados a vivir, de no desalentarnos, no desanimarnos, así como Juan Diego lo supo hacer, perseverar con confianza, sabiendo que Dios no nos abandona. Y más aún, la Madre de Dios, ¿verdad?, camina también con nosotros. Otra de las virtudes que San Juan Pablo II destacaba en este humilde servidor del Señor es la caridad. Un hombre caritativo, se dice en los relatos, en algunos de los relatos donde se reporta acerca de la figura de San Juan Diego, que él, al estar ahí, ¿verdad?, viviendo cerca de la imagen, intercedía por su pueblo, por aquella gente que llegaba a ver la imagen, pero también a verlo a él en aquellos tiempos, ¿no? Él era un hombre de oración que pedía por esta gente.
caridad la vivía de esa manera, orando, rogando por aquellos que sufrían, que necesitaban de una oración. También podemos ver en él algo que destaca San Juan Pablo II, la coherencia moral con la que él vivió después ciertamente de su conversión, ¿verdad? Y como les decía, ya valores que la cultura del pueblo náhuatl había recibido, vienen a tener un perfeccionamiento precisamente con la enseñanza cristiana, porque ciertamente estos pueblos que habitaban ya esa zona, ¿no?, de lo que hoy es, que en ese tiempo se le conocía así como el Valle de la Náhuatl, ahora que es la actual Ciudad de México, pues eran pueblos que tenían una cultura. Cuando uno en el seminario, ¿verdad?, en la época del seminario, ve un poco de la filosofía de estos pueblos, descubre ciertamente valores que ya vivían ellos, afines a los valores cristianos, que bueno, ciertamente con la fe cristiana vienen a tener una elevación, podríamos decirlo, de esos valores ya presentes. Otra de las virtudes que también nos podríamos decir son de ejemplo para nuestra vida de fe es la obediencia con la cual vivió este hombre. Obediencia a Dios, pero también obediencia a la misión que la Madre de Dios le encomendaba. Supo ser dócil, supo cumplir, ¿verdad?, con lo que se le encomendaba. Una disposición, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios manifestada ciertamente también a través de la Madre del Hijo de Dios. Creo que en ese aspecto también somos llamados nosotros, ¿no?, a vivir esa obediencia a la voluntad divina. Un hombre que también destacó por su pobreza evangélica, desde el momento que vivió ahí en la ermita, cercano a la ermita de la Virgen, pues llevó una vida de eremita, una vida al servicio, ¿verdad? Ahí, bueno, se dice, cuando estaba yo leyendo algunos documentos precisamente donde se nos habla de él, que bueno, ciertamente en la idiosincrasia de estos pueblos, una de las maneras de manifestar su servicio a Dios era precisamente la atención ahí al lugar donde estaba, o el lugar sagrado, que ellos ya tenían desde sus templos y sus ídolos que ellos veneraban antes. Bueno, podríamos decir, esa idea ya estaba presente, pero ahora, bueno, sirviendo, como lo dice la Santísima Virgen, sirviendo a la Madre del verdadero Dios, ¿verdad?, el verdadero Dios por quien se vive. En este aspecto creo que San Juan Pablo II también es un ejemplo para la vida del laico, que bueno, ciertamente sirviendo desde su realidad está llamado a vivir estas virtudes y otras, ¿verdad? No, estas son algunas que este hombre de fe nos muestra a través de su vida, pero también todos estamos llamados a crecer en una vida de virtud, de entrega, de servicio, ¿verdad? Porque la fe, pues, es una fe que tiene que llevarnos a vivir, ¿verdad? Nosotros, al reunirnos, bueno, celebramos lo que creemos. Estamos aquí reunidos para celebrar lo que creemos. Pero, terminando esta celebración, hay que salir a vivir lo que celebramos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. San Juan Diego, ¿verdad?, un hombre como laico, vivió su entrega al servicio de Dios y ciertamente también su relación con el hermano, con el prójimo. Que San Juan Diego interceda por nosotros también para que como laicos, pues, los laicos puedan vivir esa entrega día a día, ahí en sus labores, sea bien la familia, el ambiente laboral, el ambiente comunitario, social, donde se desempeñen día a día. Gracias.